Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. No, justo le iba a preguntar si le iba a grabar y justo se puso a grabar, así que Sí, eso era. quiero verificar que estoy grabando. Bueno, gracias. Sí, grabando. Déjenme terminar, poner en pausa la discusión en la Cámara de Diputados, que arde. ¿Alguien la está siguiendo? ¿Aló? A ver, estoy con... Sí, Yo, profe, yo estaba siguiéndola. ya. Tan Está... interesante. Sí, exactamente. Sí, ya. Quiero ver el chat. Profe, una pregunta. Sí, ¿Este bloque va a ser como de pregunta al aire nuestras todo el rato o tiene pensado como algo como de inicio y después nosotros preguntamos o partimos a preguntar al tiro nomás? tengo pensado clarificar el enunciado y luego ir resolviendo las dudas al aire, como dices tú. Ah, ya. Ujú. Perfecto. Ya. Vuelvo. Un segundo. Bien. Bueno, bienvenidos a esta clase de resolución de consultas para el informe 2, en donde vamos primero, como dije, a clarificar el enunciado, ¿ok? Y luego vamos a pasar a las preguntas. Entonces, tenemos que este informe 2 consiste en general en el diseño de una aplicación web desde el punto de vista de las tres capas: la capa de datos, la capa media y la capa de interfaz. Sin embargo, la capa de interfaz queda solamente como un bonus, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que se hace es aplicar las tres capas para una aplicación web que apoye una aplicación de indicadores de sustentabilidad en la industria del salmón, ¿ya? Entonces, esto está basado en un caso real de la industria del salmón, antes de que ocurriera el virus ISA, que como ustedes saben mató muchos salmones y dañó mucho la industria. Entonces, eh, la sustentabilidad por ese motivo surgió como algo muy, muy relevante, digamos, eh, en todas sus dimensiones. Digamos, partió por el tema del virus, pero después se extendió el concepto global de sustentabilidad, que sabemos que es multidimensional. Bueno, eso lo digo para lo que les interese, no tiene nada que ver con la tarea. ¿Okay? Entonces, tenemos acá lo que es la definición de sustentabilidad. Esto tampoco tiene una influencia en los resultados de lo que ustedes hagan, ¿okay? Es más que todo poco de cultura general y entender lo que significa la sustentabilidad y cómo se puede aplicar en una industria, ¿okay? Y cómo seguir el camino de que nuestras industrias sean sustentables en vez de eliminar nuestras industrias, porque si las eliminamos, eh, terminamos generando una cadena de otros problemas que pueden ser mucho más, que pueden ser peores, digamos, ¿okay? Entonces, bueno, se sigue acá con lo que es la sustentabilidad del salmón y lo más importante eh, surge, surge en que no se utilizaban en esa época sistemas de indicadores y la relación entre el medio ambiente, la economía y la sociedad. Esa relación no era considerada por ninguna institución gubernamental o privada, ¿okay? Entonces, para subsanar lo anterior, se definió una lista de indicadores económicos, ¿de acuerdo? Sociales y ambientales. Entonces, hay que entender que los indicadores que van a estar asociados a esta aplicación web viven en esas tres dimensiones, en lo económico, en lo social y en lo ambiental, ¿ya? Si estamos pensando en el modelo de datos, ustedes ahí tienen que ver cómo van a reflejar esas dimensiones. Por ejemplo, podría ser un atributo en una tabla indicador, ¿ya? Un atributo que indique la dimensión del indicador. Ese podría ser una alternativa, pero no es la única. También está la posibilidad de que
generen 3 tablas diferentes, como indicador económico, indicador social e indicador ambiental, ¿ya? Y otras soluciones que a ustedes se les pueden ocurrir, ¿ya? Pero lo digo para que entiendan que esas 3 dimensiones son relevantes para modelar los datos que se piden acá, ¿ya? Entonces, a partir de esta lista de indicadores, ¿ya? Se analizó caso por caso la disponibilidad y calidad de las fuentes de datos que permitieran obtenerlos. O sea, estos indicadores se calculan, ¿ya? Y se calculan a partir de fuentes de datos. Vamos a ver más adelante que las fuentes de datos son de distintas fuentes gubernamentales, ¿ok? Perdón, que mi conejo entró a verme. Son de distintas fuentes gubernamentales, y aquí nos estamos pidiendo que se modelen esas fuentes, ¿ya? Esas fuentes las vamos a asumir como dadas, ¿de acuerdo? Hay una indicación por ahí que dice, usted puede tomar como supuesto que esas fuentes están dadas, y por lo tanto, ustedes solamente pueden asumir de que existe un mediador, ¿no es cierto?, que va a buscar esa información a esas fuentes. Por lo tanto, ustedes tienen esa información, ¿ya? Ya, entonces después acá se indica lo que es un indicador, y qué es específicamente un indicador de sustentabilidad, ¿ya? Entonces este indicador de sustentabilidad va a reflejar el estado, en un momento, ¿no es cierto?, el estado actual, de un determinado medio ambiente, de identificar los objetivos de una comunidad, y de determinar los progresos realizados en la consecución de esos objetivos, ¿ya? Entonces por eso tenemos que es ambiental, social y económico, ¿de acuerdo? Para construir estos indicadores, después acá se cuenta cómo, para que también aprovechar de explicarles cómo se hacen estos proyectos reales, se cuenta cómo se llegó a converger a estos indicadores de sustentabilidad. Los indicadores no están dados de antemano, sino que se tienen que construir, ¿ya? Entonces para eso se utilizó una metodología. Entonces ustedes cuando sean ingenieros y estén rediseñando procesos o diseñando aplicaciones, van a tener que definir metodologías de búsqueda de información, de la captura, etc. Y eso involucra mucha interacción con los stakeholders que estén relacionados a la aplicación. Eso es importante. Los stakeholders son aquellos actores, o también conocidos como los incumbentes, que tienen algún interés relacionado a la aplicación. Entonces, los stakeholders pueden ser varios, no solamente aquellos que interactúan con la aplicación, ¿de acuerdo? Este es un concepto importante, el de stakeholders, porque de hecho ustedes van a tener que modelar esa entidad, al stakeholder, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los que interactúan directamente con la aplicación claramente son stakeholders, que podrían ser, por ejemplo, los funcionarios de la industria del salmón, podrían ser los funcionarios de gobierno, pero también podrían ser los ciudadanos, ¿ok? Y una serie de otros stakeholders que se podrán identificar más adelante en esta función. Entonces, es importante este concepto de stakeholder, ¿no? Se reunieron a todos estos stakeholders, comunidades que están representadas por organizaciones, que finalmente son ciudadanos organizados, municipios, ¿ok? Gobierno central, el gobierno central se refiere al gobierno que está acá en Santiago, ¿ok? Empresas, ¿de acuerdo? Lo que son los gobiernos locales están representados en los municipios, ¿de acuerdo? Ahora, las comunidades identificadas correspondieron a Puerto Montt, Calbuco y Chiloé. Y en Chiloé, fundamentalmente las comunas de Kempchi, Castro, Chonchi y Quellón, ¿ya? Y también se agregaron los siguientes stakeholders a estas reuniones para poder converger, discutiendo, ¿no es cierto?, a los indicadores. A las instituciones gubernamentales con representación nacional y regional, ¿ok? Entonces ahí está el gobierno central, pero también están los gobiernos regionales, ¿ok? Municipios, la gobernación o la intendencia. Ministros representativos de las empresas de la industria del salmón, tanto del cultivo como del procesamiento del salmón. Miembros representativos de empresas relacionadas con la industria del salmón, por ejemplo, aquellas empresas que son proveedoras del salmón, las que les proveen las redes, por ejemplo, las que les reparan las redes, que también hay empresas que hacen eso,
las que proveen las jaulas, las que proveen los alimentos, etc. Miembros representativos de empresas de la industria acuícola, porque el salmón es un solo tipo de cultivo, pero también la industria acuícola tiene otros cultivos, ¿ya? Ostión, por ejemplo, moluscos en general y otro tipo de peces. Miembros representativos del sindicato de trabajadores de las empresas, ¿ya? De la industria del salmón y del sindicato de pescadores artesanales, que también son stakeholders, porque vamos a ver que se afectan, digamos, los unos a los otros, ¿ya? Y en particular más los artesanales en función de la industria del salmón. Ahora, cuando se escapan salmones de las jaulas, benefician a los pescadores artesanales porque pescan salmón y lo pueden vender a más precio, es un producto que pueden vender a mejor precio. Pero al mismo tiempo también el salmón afecta a otras especies. Tenemos a los miembros representativos de las comunidades nativas, ¿ya? Es una zona, digamos, en donde hay comunidades nativas presentes, digamos. Miembros representativos de los vecinos, de organizaciones no gubernamentales, en general ONGs ambientales, Greenpeace, por ejemplo, y miembros representativos de centros de estudios técnicos y consultoría, por ejemplo, centros de estudios de las universidades, académicos de universidades, consultoras ambientales, etc. Entonces, como pueden ver, aquí ya hay un conjunto de entidades de información, digamos, que es necesario representar en entidades y atributos, ¿no? Es decir, aquí hay una parte de la base de datos, por decirlo así, aquella parte que está relacionada con los stakeholders, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es importante que ustedes esta información la organicen convenientemente en tablas, ¿ya? No sé si podrán crear una tabla que sea stakeholder, por ejemplo, y luego definir tipos de stakeholders, o crear tablas independientes para cada uno de estos stakeholders, en caso de que los atributos que los caractericen sean diferentes. Esa es una decisión que ustedes tienen que tomar, ¿bien? Después tenemos los indicadores de sustentabilidad, ¿ya? Entonces, contando la historia, tenemos que identificados todos esos stakeholders, se realizaron varias reuniones con esos stakeholders, ¿ok? Y se definieron en conjunto, de común acuerdo, los indicadores de sustentabilidad que van a estar relacionados a esta industria, ¿ya? Entre paréntesis, los indicadores de sustentabilidad por lo general se tienen que construir de esa manera, de manera colaborativa, ¿de acuerdo? Porque lo que es sustentable en cada territorio es algo diferente. Es diferente. Es decir, el concepto de sustentabilidad es uno, pero los indicadores de sustentabilidad son contingentes al territorio en el cual te encuentras. Entonces, no existen indicadores genéricos que tú puedas aplicar a todos los territorios, sino que tienes que construirlos caso a caso, ¿de acuerdo? Son proyectos bien bonitos estos, porque involucran alta interacción con la gente, si se fijan desde lo social a lo técnico, ¿no? Bueno, entonces, no fue una tarea sencilla conformar estos indicadores, como dice acá, ¿ya? Se necesitaron múltiples comités, seminarios, reuniones con las comunidades, municipios, expertos, con el resto de los stakeholders, etc. Entonces, ¿la metodología en qué consistió? Identificar los indicadores que afectan a la acuicultura en los ecosistemas mediante grupos de expertos y comunidades en talleres y reuniones, ¿ya? Identificar los indicadores de los principales factores de cambio en los ecosistemas a través de grupos de expertos y lo mismo de anterior, comunidades y talleres. Identificar las fuentes de datos para determinar los indicadores previamente definidos, ¿ya? Es decir, para construir estos indicadores finalmente voy a necesitar datos, ¿ya? Y esos datos los tengo que ir a buscar en fuentes heterogéneas, ¿de acuerdo? Pero esas fuentes de datos, para este caso, las vamos a asumir como dadas, ¿ya? Las vamos a asumir como dadas, como dije delante. Y después validar los indicadores entre las comunidades y obtener el mayor número posible de comentarios y seleccionar el grupo final de indicadores, ¿ya? Bueno, esta parte que consiste en la metodología para generar los indicadores, no es relevante para el diseño de la aplicación web, ¿de acuerdo? Si lo podríamos decir muy burdamente, esto es como un distractor, pero en verdad no es un distractor porque para entender bien el contexto del proyecto,
es necesario saber cuál fue la metodología que se utilizó, ¿ya? Pero no influye en el modelo que ustedes tienen que hacer, ¿de acuerdo? Para que no vayan a pensar de que tienen que modelar entidades como el seminario, la reunión, ¿ok? No es necesario, ¿ya? Pero sí lo que es necesario es el resultado al que se llegó después de toda esta metodología, ¿ya? ¿Y cuáles fueron esos resultados? Una lista de indicadores, ¿cierto? Pero de naturaleza diversa, y por lo tanto fueron clasificados, ¿ya? Y así tenemos, jerárquicamente, y así tenemos, como sabíamos, los tipos económicos, sociales y ambientales, y por categorías, ¿ya? Por ejemplo, aquellos indicadores que tienen que ver con el ingreso. Esto se refiere a ingreso monetario, ingreso económico de las entidades, personas o comunidades, etc. Calidad de empleo, ¿ya? Es decir, esa categoría de calidad de empleo se puede desglosar en un conjunto de indicadores, ¿ya? Se puede medir de distintas formas. Capacitación, ¿ya? Y otras categorías. Entonces, esto es relevante. Existen estas dimensiones que hablamos desde el inicio, que son los indicadores económicos, sociales y ambientales, lo cual debería estar reflejado en el modelo de datos, pero además existe, si queremos, una subclasificación que se llama categorías, ¿ya? Que precisa aún más el tipo de indicador, si es de ingresos, si es calidad del empleo, de capacitación, etc. ¿Ya? Eso es relevante porque esto también es algo que tiene que estar reflejado en el modelo de datos, ¿de acuerdo? Y ahí ustedes pueden ver cómo lo reflejan. A continuación, recuerden, por ejemplo, recuerden el caso de la comercializadora de productos, ¿ya? Teníamos que los productos pueden ser de distintas categorías, ¿ya? Y si mal no recuerdo, teníamos una entidad aparte que se llamaba la categoría, ¿ya? Que identificaba la categoría. Una entidad aparte de la entidad producto. Una solución así posiblemente podría también aplicarse acá, ¿ya? Después, presentamos acá la lista de indicadores. Esto es importante. Esto es como el corazón de la información para modelar estos datos, ¿ya? Tenemos los indicadores en sus tres dimensiones, ambientales, económicos y sociales, ¿cierto? Y dentro de cada uno de ellos hay una lista. Entonces tenemos, por ejemplo, en los ambientales, tenemos aquellas granjas salmoneras. Entonces eso ya me dice de que las granjas salmoneras de alguna forma tienen que estar indexadas, es decir, tiene que haber una manera de identificar únicamente las granjas salmoneras. Cada granja salmonera, entonces, pertenece a una empresa, ¿ya? Y una empresa tiene varias granjas salmoneras, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, claramente, la granja salmonera es algo que hay que saber reflejar en el modelo de datos. ¿Mm? Entonces, las granjas salmoneras, primer indicador, granjas salmoneras, en las que se han producido incidentes medioambientales. Entonces, en una granja salmonera se pueden haber producido más de un incidente. Incidente, por lo tanto, claramente es otra entidad que debe estar reflejada en el modelo de datos, ¿de acuerdo? Si se fijan, cada indicador entonces nos va entregando información que tenemos que reflejar en el modelo de datos, ya sea como tabla, como entidad, o atributo. Y también me va definiendo las relaciones que hay entre estas entidades. Entonces hay que leer con mucha atención cada indicador, ¿de acuerdo? Esa es como una de las principales recomendaciones para hacer el modelo de datos en este informe, ¿ya? Después tenemos el número de peces que se escaparon de las granjas salmoneras. A ver aquí, si ya tenemos la entidad granja salmonera, ¿qué representará el número de peces? Vamos conversando ahora si quieren, para que no sea tan monólogo. Los debo tener mareados ya. ¿Profe? ¿Sí? Digo, para respondiendo a su pregunta, sería un atributo a la entidad. Exactamente. Pero yo quería hacerle una pregunta un poco más como atingente al informe, porque igual es como, siento que es como mareador tanta información en un texto.
Entonces, como lo que estamos viendo ahora, onda, los 3 indicadores, esto tiene que ir sí o sí en los gráficos R. Esto es como nuestra información como base, ¿o no? Exactamente. Ah, ya. Como Esto que lo que sí, hemos visto antes de esto es como para contextualizarnos lo que vamos a hacer o no, porque igual siento que la parte de arriba es un poco mareadora igual. sí y no, ¿ya? Ya. Ya me voy a referir a eso de la parte mareadora. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque, por ejemplo, como vimos acá, los stakeholders sí tienen que estar reflejados también en el modelo de datos. Hablemos de modelo de datos en vez de gráfico entidad-relación. ¿Ya? Hablemos de modelo de datos, eso es más preciso. Esta información de los stakeholders sí debe ir representado en el modelo. ¿Ya? Entonces, esta parte no sería mareadora, digamos, sería importante para reflejar en el modelo. Lo que sí es mareador es la necesidad de la industria sustentable, la sustentabilidad de la industria del salmón, ¿okay? Etcétera. Eso estoy de acuerdo con que sería mareador, ¿sí? Pero no los stakeholders, ¿ya? Pero los stakeholders finalmente vendrían, usted cuando se refiere a un diagrama de modelos como por ejemplo lo que hizo el profe Víctor en el video, ¿no? Como que ahí tienen que estar sí o sí. El profe Víctor en el modelo, si mal no recuerdo, lo que modeló fue la capa media. Modeló todo en verdad, profe. También Detalló en cada parte de las capas. modeló cada capa, ya. Entonces, con el ejemplo del Smart Retail, ya. Entonces, en lo que concierne al modelo de datos de relación, claro, eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Perfecto. Ya. Después tenemos el indicador toneladas de salmón producidas en las granjas salmoneras en un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, claro, las granjas salmoneras sabemos que tienen atributo número de peces, pero también tienen un atributo, o quizás no atributo, sino que tienen en general una información relacionada con la producción en un periodo de tiempo. Ojo con eso. Quizás es como la dirección, ¿se acuerdan? Es como el atributo de dirección en la tabla cliente o en la tabla proveedor. No nos servía, estaba mal modelado, de hecho tenía un problema de primera forma normal, poner en la tabla cliente la dirección como en varios atributos, digamos, como por ejemplo calle, número, comuna, ciudad, ¿ya? País. Eso es un mal modelo. Y lo que hicimos fue sacar de esa tabla a esos atributos para ponerlos como una tabla aparte que se llamaba dirección, ¿ya? Entonces, algo parecido hay que hacer acá con las toneladas de salmón producidas en las granjas salmoneras en un periodo de tiempo. Porque un periodo de tiempo tiene un inicio y un fin, ¿ya? Entonces, la tabla producción, se podría generar una tabla producción, y una granja salmonera tiene distintas producciones, ¿ok? Y la tabla producción tiene una fecha de inicio, una fecha de término, y la cantidad de toneladas asociada a ese periodo. Esa sería una manera de modelarla, ¿ya? Pero no es la única. Ahí es donde ustedes tienen que hacer su propuesta, digamos. Quizá existe una manera mejor. Quizá existe una manera mejor para poder modelar la producción de una granja en un periodo de tiempo, ¿ya? Pero para que vean que ese tipo de análisis es el que tienen que ir haciendo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Ya. Después tenemos granjas salmoneras que han generado contaminación de sus aguas aledañas, ¿ya? Entonces, bueno, eso es más fácil de identificar. Aunque también la contaminación tuvo que haber sucedido en una fecha, ¿ya? Entonces, quizás también haya que modelarlo aparte, ¿ya? Porcentaje de granjas salmoneras con enfermedades de alto riesgo, ¿ya? Lo mismo, las granjas salmoneras, aquí podríamos tomar el supuesto de que una granja se puede enfermar por un periodo de tiempo, ¿m? Y después estar sana, pero después volver a enfermarse, ¿ya? Entonces, también podríamos crear una tabla aparte que se llame enfermedad, ¿ya? O evento de enfermedad, y con una fecha, ¿ya? Porque si no nos quedarían atributos repetidos, mucha redundancia, ¿no?
Después tenemos porcentaje de incumplimiento de criterios medioambientales identificados durante las visitas de instituciones gubernamentales. Esto es nada más que cuando va un inspector municipal o del SAC, ¿okay? O del Ministerio de Medio Ambiente, etc. Hacer es como doña Rosa Ollarse, ¿se acuerdan? De la subsecretaría de salud, algo así era, ¿no? La señora Rosa Ollarse era bien mediática y aparecía con un delantal blanco, instrumentos para medir Escherichia coli, por ejemplo, en las superficies de los restaurantes, verificaba si las desratizaciones estaban en las fechas correctas, etc. Es decir, y le ponía a los locales clausurados, le ponía la calcomanía de clausura. Entonces, a eso se refiere con visitas de instituciones gubernamentales, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden tomar el supuesto de que la visita es a la granja, ¿ok? De manera de que cada granja puede ser que tenga incumplimientos, ¿ok? Porque si es a la empresa en general, van a tener que agregar todos los incidentes de cada una de las granjas, ¿ya? Eso sería como un modelo, sería un mal modelo, porque no habría cómo calcular ese atributo. Para calcularlo hay que ser más atómico, ¿ya? Y lo más atómico acá es la granja. Entonces, los incumplimientos medioambientales, por lo tanto, es bueno asociarlos a cada granja, ¿ya? Eso es uno de los supuestos, por ejemplo, que ustedes pueden tomar. Y ustedes pueden tomar otros también. Después tenemos el volumen estacional de la población de distintas especies silvestres, particularmente de aquellas que pueden verse afectadas por incidentes medioambientales. Esto se refiere a estimación de cuántas unidades de especies silvestres hay en una fecha determinada, ¿ya? En una estación en particular, ¿ya? Es decir, en el verano, en el invierno, primavera, etc. Entonces, aquí vamos a suponer que ese dato a ustedes les llega de alguna parte, por ejemplo, del SAC, ¿no? El SAC es el Servicio Agrícola Ganadero, por si acaso, ¿no? En donde ahí le entregan el dato de que, por ejemplo, hay 250.000 lobos marinos, ¿ya? O bien hay 150.000 delfines, ¿ya? Toninas, que en esa área hay hartas toninas, ¿ya? Etcétera. Distintos tipos de especies nativas, ¿ya? Especies silvestres. Y puede ser que varíen de estación a estación, ¿ya? Entonces, ustedes ahí tienen que modelar a las especies silvestres y su cantidad por estación, ¿ya? Eso es en el fondo lo que se está pidiendo. Y en particular aquellas que pueden verse afectadas por incidentes medioambientales, ¿ya? No es necesario que ustedes aquí digan el lobo marino, el delfín, ¿no es cierto?, la anchoveta o la merluza austral, ¿ya? Sino que modelen la entidad de especies silvestres, básicamente, ¿ya? Además que recuerden que en este proyecto no estamos pidiendo implementación, no hay que meter dedos al código, solamente hacer modelos, ¿ya? Harto dibujito. Eso fue la primera indicación que tuvimos que hacer porque varios pensaban que tenían que programar y hacer una aplicación acá, construirla. No. ¿Profe? Para eso están las tres, ¿sí? Cuando hagamos los modelos R, va a ser importante, por ejemplo, no sé, que le pongamos Barch 45 o cuenta más como hicimos el ER. Cuenta más como hicieron el ER, pero sí va a tener un puntaje la correctitud en el uso de la notación, ¿ya? Ya. Por eso yo les recomendaba que usaran el Workbench de MySQL, aunque también lo pueden hacer en PowerPoint si quieren, o lo pueden hacer a mano y sacarle una foto, también puede ser, mientras quede bien hecho, digamos, ¿no? Pero es mucho más fácil usar el Workbench porque te alinea todo rápidamente, solamente vas arrastrando tablas, etc. Entonces es mucho más fácil. Ahora, el tipo de datos, identificar el tipo de datos no es algo complejo,
¿ya? Básicamente aquí hay que moverse entre lo que es entero, lo que es texto, que sería bar chart, por ejemplo, y lo que es un real, sería un double, ¿no es cierto? Y lo que es binario, ¿ya? Entonces, eso es bastante fácil de asignar en la tabla, ¿ya? Bien. Después tenemos los indicadores económicos, y aquí hay que hacer el mismo tratamiento que la misma discusión tienen que hacer ustedes de lo que hicimos anteriormente, ¿ya? Por ejemplo, el número de accidentes de trabajo, ¿ya? Entonces, ese número de accidentes de trabajo, ¿a qué lo van a asociar? ¿A la empresa? ¿A la granja? ¿A la región? Entonces, esa es una decisión que ustedes tienen que tomar. Yo lo haría a la granja, porque eso me permite después, me permite, me permite agregar accidentes y poder reportar los accidentes en distintos niveles de granularidad. A nivel de la granja, a nivel de la empresa, a nivel de la comuna, una comuna puede tener varias empresas, ¿cierto? A nivel de la región, ¿ok? O a nivel del país. Entonces, yo lo asociaría a las granjas, ¿ya? Aquí estamos dejando de lado todas otras actividades que podrían generar accidentes en la industria del salmón, porque no solo se trabaja en las granjas, también en el continente o en tierra, digamos, porque puede ser una isla, también en tierra hay actividades como preparar las redes, ¿okay? Preparar el alimento, mantener la bodega, etc. Todo ese tipo de cosas también puede generar accidentes. ¿Mm? Pero aquí es una simplificación que pueden hacer, es que estamos pensando solo en las granjas, ¿de acuerdo? Porque si no sería demasiado. Después tenemos la contribución de la industria al Producto Interno Bruto de cada comuna y región, ¿ya? Bueno, esta información no va a venir de las empresas, porque quien identifica cuál es la contribución al Producto Interno Bruto es el gobierno central, ¿ya? El que lleva las cuentas nacionales, que puede ser en este caso el Ministerio de Economía, o también puede ser el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces aquí vamos a asumir que esa información está dada, ¿ya? Entonces ustedes solo tienen que reflejarla en el modelo de datos, ¿no? Número de empleados de la industria o de empleadas con empleo permanente en cada comuna y región, ¿ya? Entonces nuevamente, cada empresa tiene empleados y tiene que haber una manera de contar esos empleados, ¿ya? Y también las industrias, digamos, las empresas tienen una localización, y esa localización es comuna o región. Ojo, que también una empresa puede tener granjas en distintas comunas, ¿ya? Entonces eso se los dejo a ustedes para que lo puedan resolver, ¿ya? Es fácil, no es difícil. Después tenemos el número de empleados generados por la industria en cada comuna y región. Bueno, eso se puede derivar de lo anterior. Después tenemos el número de empleados por niveles de educación en la industria en cada comuna y región, porcentaje de mujeres empleadas en la industria dentro del empleo total del sector acuicultor, ¿ya? Bueno, allí pueden hacer una simplificación y asumir que ustedes conocen el empleo total del sector acuicultor, ¿ya? No, de manera que fácilmente se pueda calcular el número de mujeres empleadas en la industria del salmón. A esto se refiere a la industria del salmón. No es necesario modelar entonces todo el sector acuicultor, no. Después tenemos indicadores sociales, como calidad de la construcción de las casas de los empleados en cada comuna, número de hogares con ingresos de salario mínimo, proporción de personas que alquilan casas en cada comuna, ¿ya? Tasa de pobreza de las comunas atingentes, ingreso promedio mensual por hogar, ¿ya? O sea, esa información, todos estos indicadores implican que hay que modelar la información relativa con empleados y con los hogares.
O sea, obviamente los empleados pertenecen a un hogar. Pueden hacer esa simplificación. Empleados y empleadas pertenecen a un hogar. Y ese hogar, ¿no es cierto?, arrienda, alquila, digamos, o es dueño de su casa. O esto lo está pagando, lo más probable, como el 90% de Chile. Y después la tasa de pobreza en las comunas atingentes. Nuevamente, ese dato no es necesario que ustedes a cada hogar, es como que podría ser una manera es decir que cada hogar tiene un índice de pobreza, ¿ya? O pueden decir que es pobre o no pobre, para simplificarlo. Y luego de eso sacar la tasa de pobreza. Pero otra manera es simplemente decir que la comuna tiene un atributo que es tasa de pobreza. También sería válido, ¿ya? Porque vamos a asumir acá que la tasa de pobreza ya está calculada en otra fuente de datos, en otra fuente. O sea, viene, digamos, de una fuente de datos. No es necesario que ustedes la calculen. Pueden asumir los dos criterios, ¿no? El que ustedes quieran. Después está el ingreso promedio mensual por hogar. Es lo mismo, es información que puede venir de fuera, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? O bien, puede ser que ustedes la calculen en base al ingreso mensual de cada entidad hogar. ¿No? Queda a su criterio. ¿De acuerdo? Bien, acá hay un ejemplo de un indicador, como el indicador ingreso promedio mensual por hogar, que sería este de acá, el que está caracterizado por el ingreso a nivel de comuna, región, mes y el año en que se produjo dicho ingreso, como se ilustra acá. Esto simplemente va a mostrar que el ingreso promedio mensual es multidimensional, ¿ya? Es decir, está representado por comuna, por región o tipo de comuna y por tiempo, año, ¿ya? Puede ser mes incluso. No es que ustedes tengan que dibujar varios de estos cubos, ¿ya? No. ¿Estamos? Entonces, esto es muy, muy importante. Esta información es muy importante junto con la información de los stakeholders que teníamos arriba, ¿ya? Es decir, casi toda la información para hacer el modelo de datos está aquí, en los indicadores, ¿ya? Y en los stakeholders de arriba. Parece grande, pero no es tan grande cuando ustedes van como simplificando el modelo, ¿ya? Y haciéndolo más autocontenido. Después tenemos el diseño de la aplicación web, ¿ya? Entonces, esto nos da requerimientos importantes para pensar en la capa media, ¿de acuerdo? Esta información fundamentalmente es para la capa media y también un poco para la capa de datos. ¿Preguntas hasta el momento? Ya. Entonces, se consideran los siguientes requerimientos generales para la aplicación web. Desde luego tiene que tener una base de datos, que es la que modelamos con la información anterior, ¿cierto? Entonces nos dice después, la información sobre los indicadores debe presentarse en una aplicación web a la que pueda acceder cualquier miembro de las comunidades o personas ajenas a ellas. En particular, cualquier ciudadano del país o del extranjero. Esta es una aplicación entonces que está abierta al mundo. Cualquier persona puede entrar a esta aplicación web, ¿ya? Esto no tiene mucha incidencia en el modelo de datos ni en la capa media, ¿ya? No, simplemente información, ¿no? La aplicación debe considerar la integración con las fuentes de datos que proveen de información para la construcción de los indicadores, ¿ya? Esto lo hemos venido diciendo a lo largo del enunciado, es decir, hemos venido diciendo que vamos a asumir que cierta información ya está dada
y que yo solo la voy a buscar, ¿ya? No tengo que ir a modelar esa información adicionalmente, no, sino que ya está, yo la voy a buscar, ¿no? Hago un get, por decirlo así, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que se deben considerar lógicas que lean y transforman las fuentes de datos para insertarlas dentro de nuestra aplicación web, ¿ya? Es decir, nuestra aplicación interactúa con otras, digámoslo así, aplicaciones o bases de datos de otras aplicaciones. Podemos simplificarlo con interactúa con otras bases de datos, ¿eh? Es decir, los get que yo voy a hacer no son solamente a mi base de datos que voy a modelar, ¿no es cierto?, con los indicadores y los stakeholders, sino que además los get van a ir a bases de datos de otros stakeholders, como los ministerios, ¿ya? El de desarrollo social, el de Hacienda, el de Economía, ¿okay? Las gobernaciones, el SAC, etc. Por ejemplo, el dato de las especies silvestres, el volumen de las especies silvestres por estación, ¿ya? No es una información que yo tenga que, como dije delante, calcularla y representarla en una base de datos, no. Yo asumo que existe una base de datos externa, por ejemplo, la base del SAC. ¿Ya? Yo le puedo poner base de especies silvestres del SAC, ¿ok? Y simplemente lo que hago es que tengo una lógica, ¿ya?, dentro de la capa media, es decir, un programita, ¿ya?, que va a buscar ese dato, hace un get de ese dato, ¿ya? Por lo tanto, debería existir un módulo que contemple todas las lógicas que van a buscar datos a otras bases de datos, ¿de acuerdo? Esa sería una manera de ordenarlo. Recuerdan que Víctor, el profesor Víctor, en cada capa de datos, en particular en la capa media, dibujó varias cajitas, ¿ya? Y que dijo que esas cajitas eran los módulos, ¿no? Son los módulos de esa aplicación. Lo que yo les recomiendo acá es que uno de los módulos sea un módulo que tenga la lógica de negocio para ir a buscar datos a fuentes externas, ¿ya? Y ustedes ven cómo bautizan esa cajita, qué nombre le ponen, ¿ya? Pero es una cajita, es un módulo que además puede tener quizás varias sublógicas, como la sublógica para ir a buscar los datos a la base del SAC, la sublógica para ir a buscar los datos al Ministerio de Economía, la sublógica para ir a buscar los datos a la municipalidad, etc. Ustedes ahí lo pueden particionar en diferentes lógicas. Profe, ¿Sí? al hacer este modelo de gráfica, de lógicas de diseño, basta solo con poner como los módulos y el input y el output de ese módulo. Sí, y una pequeña explicación Y abajo. luego explicarlo claramente en palabras, Claro. pero... Pueden hacer un bullet, pueden hacer varios bullets, y un bullet puede ser lógica de, por ejemplo, lógica de acceso a datos externos. Entonces ahí ustedes explican, cada uno de estos submódulos va a buscar datos que son necesarios para esta aplicación web a bases de datos externas de otros stakeholders. Por ejemplo, y ahí pueden hacer un ejemplo específico, ¿ya? Ya. Y eso serían 3 líneas, o 2 incluso, 2 líneas de texto, ¿sí?, por cada cajita, ¿sí? Así de directo, así directo. Después tenemos que los indicadores deben ser presentados en niveles agregados y desagregados de información. Esta pregunta me la hizo, me parece que Benjamín, en el foro, y yo le di el ejemplo del indicador de ingreso mensual, ¿ya? Es decir, si es por hogar el ingreso, es un nivel súper desagregado. Pero si ese nivel es por ejemplo, comuna, es más agregado. Y si es por región, más agregado todavía. Si es por país, más agregado todavía. Este requerimiento influye más en la base de datos, ¿ya? Pero también me está indicando de que yo debo tener una lógica de negocio para acceder a los indicadores. Es decir, como una especie de consulta de indicadores, ¿sí? Claramente aquí me está diciendo que debo tener una lógica que me diga, por ejemplo, obtener indicador. Claramente es eso, obtener indicador. ¿Mm? Por ejemplo, obtener indicador a nivel comunal, a nivel de hogar, a nivel de región, etc. ¿No? Eso es lo que me está diciendo este requerimiento. Si uno lee bajo el agua, digamos.
Después dice, con el tiempo, las regulaciones gubernamentales y el estado del arte en temas relacionados pueden mejorar la forma en que se debe medir la sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad además es un concepto dinámico, va cambiando con el tiempo. Además que como está asociado a los territorios, y los territorios cambian, y además la política pública cambia, la sustentabilidad o los indicadores de sustentabilidad asociados a un territorio también van cambiando. ¿Ya? No es algo que se haga una sola vez, sino que esto va modificándose en el tiempo. Entonces, para que esto tenga éxito, el sistema debe ser lo suficientemente flexible como para gestionar futuros cambios en la formulación de los indicadores. Es decir, proveeros de una estructura que facilite la agregación, edición y eliminación de indicadores, de modo que la aplicación se adapte a cambios en la definición de sustentabilidad. Bueno, aquí ustedes pueden tomar varios supuestos, ¿ya? Porque no hay suficiente información para determinar cómo va a suceder esta dinámica de cambio de los indicadores, ¿ya? Entonces ustedes acá pueden asumir simplemente que un indicador puede cambiar, o que se pueden agregar indicadores, o que se pueden eliminar indicadores. Entonces yo les recomendaría tener un módulo grande que se llame mantenedor de indicadores, ¿ya? Y ese mantenedor de indicadores tenga submódulos adentro, uno para editarlos, otro para eliminarlos, y otro para agregar indicadores, ¿ya? Con eso se soluciona, con eso yo soluciona, es suficiente, digamos, ¿ya? Porque si vamos a modificar el modelo de datos, eso ya requeriría ser un modelo mucho más genérico, ¿ya? En donde se utilicen conceptos que no hemos enseñado porque son más avanzados, ¿ya? Tales como Data Warehouse o modelo estrella. Pero olvídense, eso no es necesario saberlo, ¿ya? Entonces basta para reflejar este requerimiento, basta con que ustedes definan un mantenedor de indicadores, ¿de acuerdo? Y con sus submódulos respectivos. Bueno. Por otro lado, cada indicador debe tener una vista de acceso que lo describa. En dicha vista se debe desplegar un gráfico que lo represente. Entonces, en el fondo, esto es un requerimiento para la capa cliente, ¿cierto? Pero para generar esa capa cliente, ese HTML en el fondo, tengo que tener una lógica de negocios dentro, un modulito, digamos, dentro de la capa media, que permita extraer la información del indicador, ¿ya? Y generar el gráfico, ¿ya? Generar el gráfico. Ahora, no es necesario que representen la vista, para los que hagan el bonus, ¿ya? De todos los indicadores que presentamos acá, ¿ya? Pueden seleccionar uno, dos o tres y ejemplificar, ¿ya? Simplemente, ¿de acuerdo? Anoten eso y que quede claro. Bueno, va a quedar grabado, así que va a quedar como antecedente, digamos, ¿ok? Para los que quieran hacer el bonus. Pero en la capa media sí debe haber una lógica que vaya a buscar los datos del indicador, la información, y una lógica que construye el gráfico, ¿ya? Asociado a un indicador. Pero basta con que sea genérica, ¿ya? Bueno, ya le he dado la respuesta, harta información para la respuesta de la capa media, ¿ya? Entonces los que vean esto, les va a servir bastante. Después tenemos que la aplicación debe permitir generar reportes de sustentabilidad. Ahí pueden tomar los supuestos que ustedes quieran, ¿ya? Por ejemplo, puede ser un reporte a nivel de comuna, de región, es decir, en distintos niveles de agregación, ¿ya? Y ese reporte puede permitir incluir tipos de indicadores, ¿ya? Déjenme enchufar el compu porque ustedes ahí pueden, la lógica de generar reportes de sustentabilidad implica escoger indicadores,
Eso, escoger indicadores. Y obviamente ir a buscar la información a la base de datos. Y después calcular el indicador. ¿Ok? Y luego generar reporte. Entonces, nuevamente, puede ser un gran módulo con varios submódulos, ¿no? Con cada uno de esos pasos. Después tenemos la aplicación, debe ser capaz de desplegar eficientemente nuevos indicadores. Bueno, eso es como un distractor, porque en el fondo, si ya tienen el mantenedor de indicadores que generamos acá, cuando vayan a hacer un reporte o vayan a buscar un indicador en particular, usan la lógica que ya definieron para eso, porque ya está creado, ¿no? Entonces, en el fondo, eso es más que todo un distractor. Digo distractor para no decir de que fue un mal enunciado. Después dice, las fuentes de datos para construir los indicadores y alimentar la información en la aplicación son las siguientes. Ya, aquí están las fuentes que les he estado diciendo todo, en todo el rato, digamos, que puedo ir a buscar a la municipalidad, puedo ir a buscar al ministerio, etc. Mideplan, que ya no existe, pero que es el actual Ministerio de Desarrollo Social. ¿Okay? Dirección del Trabajo, que depende del Ministerio de Economía. Salmón Chile es una organización de todas las industrias del salmón, ¿no? Es como el gremio del salmón. Y la encuesta CACEN, ¿de acuerdo? La encuesta CACEN te da información relacionada con los indicadores sociales, por ejemplo, los ingresos, o el porcentaje de contribución al PIB, ¿no? Etc. Eso lo pueden sacar de ahí. Bueno, económicos, perdón, eso del ingreso económico. Después, para los indicadores sociales, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, el INE, el MinSal, Ministerio de Salud, el Mideplan, que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social, el Mineduc, creo que se pregunta por nivel educacional o no, en los indicadores me parece que no. Puede que no sea necesario. CONACER y Ministerio del Interior. ¿Cuál era CONACER? Corporación Nacional de... eso tienen que buscarlo, no me acuerdo lo que era CONACER. Y Ministerio del Interior. Y las fuentes de indicadores ambientales son Cernapesca y Subpesca, ¿no? Por ejemplo, para obtener la información de las otras empresas acuícolas, no solamente del salmón, pueden ir a Subpesca o a Cernapesca, ¿no? Etc. Entonces, ojo, no es necesario que acá ustedes especifiquen concretamente cuáles. A ver, sí, en el fondo es importante que las bases de datos externas, digamos, las rotulen, es decir, le pongan un nombre. Base de datos sociales del Mideplan, por ejemplo, ¿ya? Sí, eso es importante, pero no más que eso, es decir, son caja negra. Cada una de las bases de datos que están en estas organizaciones externas, digamos, son cajas negras, ¿ya? Es decir, basta con que sea una base de datos, no es necesario abrirla, ¿ya? Después nos hablan de escalabilidad. ¿Recuerdan lo que era la escalabilidad? Ir creciendo en el tiempo. Escalable, es decir, que la aplicación pueda ir expandiéndose. Eso es en general la escalabilidad. Y las aplicaciones por lo general deben ser escalables, porque las condiciones van cambiando, ¿ya? Entonces, en la medida, debe ser escalable en la medida en que se implementen nuevos indicadores en el tiempo, ¿ya? Entonces vaya creciendo en tamaño. Si ustedes reflejan bien el mantenedor si modelan bien el mantenedor de indicadores, esa parte de la escalabilidad ya estaría hecha, ¿no? Después dice, la arquitectura de su aplicación debe facilitar aquellos cambios que mantengan el sistema funcionando rápidamente. ¿Okay? Después dice, por otro lado, en la medida que el sistema sea explotado por los distintos grupos de interés, esos son los stakeholders, es esperable que el número de usuarios concurrentes aumente en el tiempo. Entonces, aquí deben tener en consideración que la cantidad de usuarios va a ir aumentando en el tiempo y que se va a llegar, básicamente, a una gran cantidad de usuarios. Es decir, una gran cantidad, por lo tanto, de sesiones puedo tener, y en particular una gran cantidad de sesiones concurrentes. Eso es relevante para escoger la tecnología que voy a utilizar para implementar
en particular la capa media, ¿ya? Ustedes recordarán de la clase del profesor Juan que vio los distintos lenguajes de programación. Comprenderán que una cosa es programar en PHP o en Perl, y otra cosa es usar un servlet, ¿ya? Que es un verdadero tanque, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que decidir si es que la aplicación va a escalar, pues va a tener varias sesiones concurrentes en el tiempo. Tienen que decidir cuál es la mejor tecnología, cuál es el mejor lenguaje de programación para poder reflejar ese crecimiento en el tiempo, o ese gran volumen de transacciones, ¿de acuerdo? Ya casi les di la respuesta. Ya, después tenemos las secciones del informe y preguntas asociadas. Resumen ejecutivo, máximo media plana, incluso pueden ser menos, pueden ser 2 párrafos. ¿No? 2 párrafos. Eso es un resumen ejecutivo. ¿Mm? En algún otro curso de plan común, ¿les ha tocado hacer informes con resumen ejecutivo y todo eso? ¿O es algo nuevo para ustedes lo que es un resumen ejecutivo? Es más o menos nuevo, profe. Ya. Un resumen ejecutivo es como el abstract de un paper, ¿ya? Es decir, es como explicar de una manera muy sintética y genérica el contenido de lo que se viene más adelante. Por lo general no son más de 2 o 3 párrafos. ¿Mm? Entonces, tiene que estar redactado muy concisamente, ¿ya? Básicamente es eso. Después tenemos la definición del problema. Nuevamente máximo media plana porque de hecho esto sí que puede ser un párrafo nomás, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo tecnológico de una aplicación web, ¿no? El problema claramente puede ser como que acá el problema está relacionado con la mantención de indicadores de sustentabilidad en la industria del salmón, ¿ya? Y que para eso se requiere tener una aplicación web que sea capaz de acceder a los indicadores, tener flexibilidad en la construcción de indicadores en el tiempo, ¿okay? Y que además sea escalable en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, esos 3 conceptos definen el problema, ¿no? Y eso es un párrafo. Después tenemos la arquitectura tecnológica, máximo 2 planas. Esto es importante y aquí les va a servir mucho el ejemplo de Smart Retail que dio el profesor Víctor, ¿ya? En la cápsula de apoyo, ¿ya? En donde hay que describir las lógicas de interfaz, lógicas de negocios y lógicas de acceso a datos, ¿ya? Aquí hemos hablado harto de las lógicas de negocio, casi se las di todas, ¿ya? Entonces, cosa que ordenen convenientemente lo que conversamos hoy para que generen los módulos de la lógica de la capa media, ¿ya? Que son las lógicas de negocio. Las lógicas de acceso a datos se deducen directamente de las lógicas de negocio, porque las lógicas de negocio son las que requieren datos para poder dar su resultado, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden identificar, por ejemplo, una lógica de acceso a datos sería obtener los datos de, y ahí tienen una gran cantidad de información de qué obtener los datos, por ejemplo, de los accidentes asociados a cada granja, ¿ya? Esa es una lógica de acceso a datos precisa. Que la larga en qué se va a transformar en una sentencia SQL, en una query SQL. Pero aquí no estamos pidiendo eso, ¿ya? No es necesario que aquí hagan consultas SQL. Ojo, no estamos pidiendo eso, ¿ya? Es decir, esta lógica de acceso a datos solo debe estar explicada en palabras, ¿ya? No en consultas SQL. Porque para eso están las tareas. Y ahí es donde han aprendido a usar SQL, ¿ya? Y datos que requerirá la aplicación. Esto de datos que requerirá la aplicación es como resumir toda la información, claro, todas las entidades y atributos que se tienen que modelar en la capa de datos, ¿ya? Antes de modelarlos como capa de datos, ¿ya? Entonces basta con, por ejemplo, ustedes pueden hacer aquí un listado de entidades, por ejemplo, ¿ya? Esa es una manera de explicar. Después, luego diseño una arquitectura tecnológica en base a las vistas en clases para la aplicación web, asignando convenientemente las lógicas anteriores. Debe apoyarse en diagrama, cada diagrama debe contener una explicación. Entonces,
¿Qué diagrama se pide acá? ¿Qué diagrama se piden acá? Es aquel diagrama que realizó el profesor Víctor en la cápsula de apoyo, ¿ya? Es decir, y de hecho la arquitectura que tienen que usar es de 3 capas, claramente, o sea, no es necesario, esta parte ya se la respondí, digamos, es de 3 capas, claramente, ¿ya? Entonces, en una parte, en una columna ponen, o si quieren lo pueden hacer separado, para que, por si no tienen espacio, pero tienen que poner las lógicas de interfaz en una columna, las lógicas de negocio de la capa media en otra columna, y las lógicas de acceso a datos, ¿ok? Y los datos en otra columna. Entonces, así se responde esa pregunta, ¿ya? ¿Está claro? Es traducir el enunciado, es saber traducir convenientemente el enunciado, pero es el primer paso que uno da cuando va a construir una aplicación web. Es insoslayable este paso, aunque sea un paso en donde uno haga puros dibujitos, pero es insoslayable, y es muy importante, ¿ya? Después tenemos la escalabilidad, máximo, media plana, incluso en un párrafo se puede responder, y esto es materia, ¿ya? ¿Qué significa que un sistema sea escalable en el tiempo? Yo les expliqué qué significaba que esta aplicación fuera escalable, ¿ya? Aquí donde dice sistema puede decir aplicación, ¿ya? Se refiere a eso. Aquí visiten la materia y respondan eso, y discuta sobre la escalabilidad del sistema, en el fondo de esta aplicación web, ¿ya? Y describe qué otras tecnologías y arquitectura podría disponer para asegurar la escalabilidad del sistema, ¿ya? Entonces, básicamente este sistema sabemos que va a ser escalable porque tiene que ser escalable porque tiene que crecer en cantidad de indicadores y también soportar una cantidad creciente en el tiempo de usuarios, ¿ya? Básicamente por ese lado va la escalabilidad, ¿ya? ¿Y esto se puede modelar con otra arquitectura? Esa es una pregunta que tienen que hacerse, ya, dentro de todas las arquitecturas que vimos, porque no solamente vimos la arquitectura cliente-servidor, ¿cierto?, de 3 capas, sino que también vimos algunas arquitecturas modernas, ¿ya? Entonces, claramente dentro de esa materia, ¿no es cierto?, de las arquitecturas modernas, puede haber aquí una respuesta a una arquitectura alternativa, ¿ya?, que vaya a soportar esa escalabilidad. No les puedo dar la respuesta, ¿ya? Pero por ahí va la cosa. Ahí está la información, digamos, para responder a esta pregunta, ¿ya? Y la respuesta no es única, ¿eh? Pueden haber varias alternativas. Después tenemos el diseño de la capa de datos, que es lo que más tiene puntaje, porque en el fondo es lo que les va a tomar más tiempo de diseño, ¿ya? Y porque es importante que ustedes aprendan a modelar bien datos, les va a servir harto. Entonces, todo lo que hemos explicado de los stakeholders y de los indicadores, y las recomendaciones que les di para definir tablas y atributos para los stakeholders y los indicadores, es lo que tienen que reflejar, digamos, en un modelo de datos para responder esta pregunta, ¿ya? Normaliza esta tercera forma normal. ¿Qué significa eso? Que no tienen que llegar y chantar el modelo en tercera forma normal, ¿ya? Sino que tienen que seguir todos los pasos del ejemplo que hicimos en clase de la empresa comercializadora de productos. Es decir, ir identificando sustantivos para ir definiendo las entidades, ¿ya? Y atributos, ¿ok? Y luego, es decir, ir identificando candidatos a entidades, candidatos a atributos. Después generar un modelo preliminar, ¿ok? Y después en ese modelo preliminar ustedes tienen que hacer una discusión y decir, mira, aquí le puse localización a la granja, pero en verdad la localización es mejor que sea una tabla aparte, porque ahí me está violando la primera forma normal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, luego hacen un modelo aparte, que puede ser al tiro en tercera forma normal, mientras expliquen entre medio cómo normalizar en primera, segunda, tercera, o bien pueden poner 2 o 3 modelos adicionales, eso queda a su criterio. Mientras la explicación esté suficientemente completa, pueden ser 2 modelos, ¿ya? Y tienen espacio, libertad para los supuestos, ¿ya? Yo les di algunos supuestos que pueden usar, ustedes pueden crearse otros, ¿ya?
Después tenemos el diseño de la capa media. Para eso tienen que escoger el lenguaje de programación que más convenga acá. ¿Ya? No les puedo dar la respuesta, pero bueno, sabemos que tiene que ser escalable en el tiempo. Ya, eso es un gran criterio para seleccionar el lenguaje de aplicación, de programación. ¿Okay? Y finalmente, esto es un bonus, es para los que lo quieran hacer, porque nosotros en este curso no les enseñamos a dibujar interfaces que tengan usabilidad, ¿ya? En las tareas, pero sí las tareas, por ejemplo, saben hacer formularios, reportes, etc. Pero es un bonus para aquellos que quieran proveer algunas interfaces gráficas para la aplicación, ¿ya? Y acá no se requiere conocimiento extra, sino que como todos los días interactuamos con distintas aplicaciones, cada uno podrá imaginarse cómo organizar el layout de la aplicación, de la interfaz, digamos, de las interfaces, para proponerla. No es nada más que eso. Después dice, discuta sobre la usabilidad. Bueno, la materia para eso la van a ver el próximo lunes, porque el viernes es feriado. Entonces, el próximo lunes van a ver esa materia, que es la última clase del curso prácticamente, porque da para una clase nomás la capa de interfaz, ¿no? La capa cliente. Ahí van a entender lo que es usabilidad y con eso van a poder responder esta pregunta, ¿ya? Y lo que viene. Y luego bibliografía en caso de ser pertinente. No, lo más probable es que no tenga ninguna bibliografía, pero si alguien quiere poner, no sé, la URL del Ministerio de Desarrollo Social, no sé, puede hacerlo, ¿no? Bueno, aquí hicimos esta sesión en línea. Nuevamente cuide la redacción y ortografía, eso es siempre importante. No puede haber copia. Y, o sea, claro, no puede haber copia, esto se va a pasar por Docode. Ojo que Docode ahora incluso puede comparar imágenes. Ha evolucionado. Entonces, el día de entrega es el 28 de julio a las 12, 23:59. Y se van a aceptar atrasos sin descuento hasta el 29 de julio, 23:59. ¿Ya? Es decir, pero les decimos 28 para que se seteen para ese día, digamos, ¿ya? Y después del 29, es decir, a partir del 30, corre la política de descuentos que se publicó en Ucursos. ¿Okay? Tienen 3 días adicionales, a partir después del 29. El 30, 31 y el primero. Eso. Entonces, ¿preguntas? ¿Hay alguna pregunta en particular? Es posible usar software en la capa media. Si te refieres a si es necesario que programar, meter los dedos a las teclas para hacer código, no es necesario. Ahora, es como para agregar. No veo cómo. Es decir, si es que quieres hacer pequeños programitas, una cosa así, código fuente, si quieres agregar código fuente. Ya. No se pide y no es el objetivo de esta tarea. Si tú quieres hacerlo, perdón, de este informe, si tú quieres hacerlo, sí. Bueno, sí, y si alguien lo hace, ya, si alguien lo hace puede tener un bonus, ¿ok? De 0,5. Como crear, por ejemplo, el esqueleto de los módulos en Django. Copy-pega, digamos, esa estructura en el informe, sí. Ahí se podría agregar un bonus de 0,5, ¿ya?
A ver, y si lo uso como para manipular datos, poder usar este software que realice tal función. Ah, es decir, ya estarías como comenzando a programar la aplicación web. Tuta, sí, lo puedes hacer, pero no se está pidiendo. ¿Ya? No es necesario. Para eso están las tareas. ¿Ya? Para eso están las tareas. No es el foco de este informe. Adelante. Es que también tengo una duda con eso porque, no sé, vos, por ejemplo, en la parte dice un porcentaje de granjas con enfermedades. ¿Sí? Ahí no se podría que ser la entidad granja de tal empresa y que si está enferma y si, onda, cuándo se enfermó y como cuándo se prevé que esté curada o algo así, es un ejemplo. Y el porcentaje sería como todas las granjas partido en el total, las enfermas partido en el total. Entonces ahí habría como que hacer código, ¿no? No, Y a mí entra la duda. no es necesario. Basta con el módulo que se llame obtener los datos de las granjas primero que todo con enfermedad y después calcular el porcentaje de enfermedad. Pero Basta con eso, con poner esas cajas. Si esto en el fondo es un diseño. ¿Ya? ya, perfecto. No tienen que poner, digamos, la fórmula ni programar la sentencia SQL que les vaya a calcular la cantidad de granja, el porcentaje de granja. ¿Okay? Ya, gracias. Vale. Es mucho más simple de lo que están pensando. Mucho más simple. No se compliquen. ¿Ya? Entonces, es saber interpretar bien la información. La vida real de los proyectos es esta. Es mucha información que uno tiene que saber procesar. Los problemas no te los van a dar, no te van a decir, este es el problema, resuélvelo. Uno tiene que descubrir el problema. Y gran parte del tiempo va en eso. Y más vale, nunca se olviden de esto. Lo más importante es estar en la pregunta correcta. Y si eso te toma tiempo, tómatelo. Porque fracasar en el camino, si es que no estás en la pregunta correcta, es más caro que haber invertido harto tiempo al inicio en estar en la pregunta correcta. ¿Ya? Entonces, nunca se olviden. Es importante estar en la pregunta correcta. Y luego, aplicar método y constancia. ¿Ya? Eso. Eso es como una recomendación para la vida, en general. Y en ingeniería es muy válido, muy válido. ¿Alguna otra pregunta, estimadas y estimados? Bien, ha sido un placer. Hablé como loro. Pero como está grabado van a poder ir procesando por partes si es que en si es que se marearon de repente. ¿Ya? Y bien, pues. De nada, Lisa. Quedamos acá. Yo ahora me voy a seguir viendo el debate en la Cámara de Diputados. Está muy interesante. Chao, que estén muy bien. Adiós. Saludos a todos. Y bueno, no nos vamos a volver a ver en clase. ¿Ya? El lunes es la última clase. Le toca al profesor Juan. No nos vamos a volver a ver en clase. Así que me despido con harto cariño. Fue un semestre difícil porque todos nos estuvimos adaptando a esta nueva manera de hacer clase. Tuvimos roces, pero aprendimos de esos roces, eso es lo importante. Así son las relaciones humanas, a fin de cuentas. Y creo que fuimos dando las soluciones pertinentes, ¿no? Y logramos lograr acuerdos, ¿no? Que es lo que espero que hoy día pase en la Cámara de Diputados también. Listo, un abrazo, adiós, chao. Que les vaya bien.